El roce del viento sobre la tierra seca al amanecer recorre Chihuahua como un arco tensado sobre la cuerda agrietada de un violín, bajo y constante, con el leve resoplido de un caballo inquieto y el tenso gemido del cuero estirado sobre una silla de montar que ha sufrido demasiadas campañas. El polvo se levanta en finas espirales desde el camino, subiendo y bajando como si la tierra misma respirara superficialmente. Casi se puede oír el eco de las carretas, antaño cargadas de municiones, rechinando sobre estas piedras, el ritmo de los cascos golpeando con la fuerza suficiente para dejar marcas que el sol aún traza cada mañana. No empezamos con un nombre, porque los nombres son lo último que la historia te da. Primero te da una forma, un jinete inatrapable, un general que cabalga hacia el fuego en lugar de alejarse de él, un rostro impreso en periódicos y cantado en corridos, tocados con guitarras agrietadas en cantinas donde los hombres cierran los ojos y asienten como si estuvieran allí. Los archivos lo llaman comandante. Los informes de campo de batalla enumeran victorias y derrotas en ordenadas columnas. Los museos exhiben una silla de montar preservada bajo vitrina, con el latón pulido y el cuero oscurecido por el tiempo. Pero escuchen con atención. Bajo los artefactos catalogados, algo rosa. Una fricción al narrar. Una pausa donde debería haber certeza. Las leyendas no nacen, dice el narrador en voz baja, casi en privado. Se forjan. Ahora comienzan los fragmentos. Unas botas bajan de un carruaje. Sus tacones golpean la tierra compacta con la seguridad de alguien acostumbrado a ser observado. Una mano descansa cerca de un revólver, sin empuñarlo, simplemente reconociendo su presencia. El aliento flota en el aire frío del amanecer, visible por un instante antes de disolverse. No tiene prisa, no mira por encima del hombro. Sin embargo, hay una quietud a su alrededor que parece practicada, como si estuviera escuchando algo que otros no pueden oír. Ha sobrevivido a campañas que deberían haberlo liquidado. Ha negociado tratados con hombres que una vez juraron verlo ejecutado. Se ha retirado, oficialmente, a una vida más tranquila. Pero la jubilación le sienta como un abrigo que no le queda bien. El viento cambia. En Parral, un jinete solitario dobla una esquina, todos sus cascos golpeando la piedra a un ritmo demasiado limpio como para ignorarlo. Un coche espera más adelante en la calle, con el motor al ralentí y la carrocería metálica reflejando la luz del amanecer. Las ventanas reflejan el cielo. Nada más se mueve. El hombre del carruaje lo siente. No es miedo. Todavía no. Una opresión en el pecho. Un cálculo que empieza tras los ojos. Ya ha conocido emboscadas. Conoce su sabor en el aire. El coche avanza lentamente. Una figura en el interior ajusta su posición. Las botas del jinete tocaron el suelo. Él camina hacia la calle. El primer disparo abre la mañana. Luego otro. Luego 5 más. El vidrio explota hacia afuera. Astillas de madera. Los caballos se encabritan. Los hombres gritan. Él alcanza la pistola. Su mano golpea el marco de la puerta. Una bala entra. Otro sigue. El viento se detiene. Por una fracción de segundo, el pueblo contiene la respiración. El polvo flota entre los edificios como si estuviera fijado por cables invisibles. La descarga continúa, corta y deliberada. Cada disparo colocado con una coordinación que parece ensayada. No se cae de golpe. Se pliega. El metal y la tela se desmoronan. El carro se inclina hacia un lado. Y luego, solo se oye un timbre. No hay música que suba. No se alce ningún coro. Los corridos aún no han empezado a sonar. Solo hay la calle. El coche. El humo que asciende en finos hilos grises. La sangre oscurece la tierra en formas irregulares, empapándola en un suelo que ya ha absorbido demasiada historia. Les dijeron que era una venganza. Les dijeron que era inevitable. Les dijeron que era algo local. Pero observe qué rápido se aclara el aire.
Observa con qué rapidez se acercan las botas desde callejones en los que hace un momento no había nadie. Observa cómo el silencio se organiza. El polvo se asienta sobre el metal y la piel, sobre la madera desgarrada por los disparos, sobre el hombre cuyo mito había crecido más que su cuerpo. Solo ahora, al borde del silencio, cuando el viento reanuda su himno rasposo y el caballo baja la cabeza, permitimos que el nombre llegue, no cantado, no gritado, no enmarcado en oro. El nombre cae como un cerrojo de rifle que encaja en su sitio. Pancho Villa. El olor a tinta y metal caliente dentro de una imprenta te recubre la garganta incluso antes de ver las máquinas. Es denso, metálico, casi dulzón, y se impregna tanto en la tela que los hombres lo llevan a casa en el puño. Los compositores, hombro con hombro en Ciudad de México, con los dedos ennegrecidos, levantan fragmentos de tipo de bandejas de madera y los encajan con pequeños y decididos clics. Las prensas empiezan a girar. Dientes de hierro sujetan el papel. Los cilindros ruedan. Las hojas se deslizan en rápida sucesión, cada una con una versión de la mañana. El titular ya está asegurado. Asesinado. Justicia. En antigua disputa resuelta. Al otro lado de la frontera, en El Paso, otra imprenta cobra vida con un estremecimiento. Los editores se inclinan sobre sus escritorios con las mangas arremangadas, mientras el humo de cigarrillos se eleva, mientras condensan una vida en un párrafo y un motivo en una frase. Las fotografías están recortadas con precisión. El ángulo es escogido. La sangre se insinúa, no se muestra. La calle parece ordenada. La narrativa parece completa. Se dice que fue una venganza local, un asunto provincial finalmente resuelto. Rivales políticos en Parral, resentimientos arraigados, una emboscada nacida de un agravio personal. La historia es eficiente. Encaja a la perfección entre la publicidad y los precios del grano, pero la tinta tiene una forma de sellar las suposiciones antes de que sean examinadas. Décadas después, en una caja de archivo, aparecen telegramas. Papel fino. Marcas de cinta descoloridas. Los mensajes enviados con urgencia recortada la noche anterior al asesinato y de nuevo antes del amanecer. Algunos están firmados. Otros no. Uno ordena a una unidad que se retire temporalmente. Otro confirma un traslado ya aprobado. A las pocas semanas de la emboscada, los ascensos se realizan discretamente por la vía militar. Un capitán se convierte en coronel. Un comandante recibe una reasignación a un distrito más tranquilo. El papeleo es preciso. El tiempo es exacto. La historia. Dice el narrador mientras apoya las yemas de los dedos ligeramente sobre una hoja suelta que se seca. No borra, sobrescribe. Y así las preguntas empiezan a presionar los márgenes. Si la emboscada fue tan limpia, ¿por qué los testigos fueron reubicados en cuestión de días? ¿Por qué ciertos archivos desaparecieron de los registros federales antes del amanecer? ¿Por qué un cónsul de Estados Unidos reportó un silencio inusual en la frontera esa misma semana? ¿Y quién estaba esperando dentro del coche antes de que se disparara el primer tiro? Cada pregunta impacta como un martillo contra el tipo. Metal contra metal. Afilada. Inconfundible. Las prensas siguen funcionando. Se atan fajos de periódicos con cordel y se cargan en carretas. Los niños corren por las calles gritando titulares que saben a cierre. En las cantinas, los hombres despliegan páginas nuevas, dejando manchas en los márgenes con los dedos. Asienten. Aceptan. La historia es más fácil de sostener cuando tiene bordes. Mientras tanto, el protagonista ya no está presente para contradecirlo. Su cuerpo yace bajo custodia. Su voz permanece en silencio. Sin embargo, su imagen ya está cambiando. El general que desafió a los presidentes se presenta como un hombre deshecho por viejos rencores. La complejidad de la revolución se reduce a una historia con moraleja.
Un fotógrafo en la Ciudad de México estudia una placa antes de aprobar su impresión. Don pasa el pulgar por la esquina donde antes había una segunda figura en el marco. No dice nada. Simplemente da la vuelta a la placa y solicita otro recorte. Sientes la velocidad con la que se mueve la maquinaria. Más rápido que el duelo. Más rápido que la investigación. Más rápido que el polvo que se asienta en Parral. Y aún así, esa cuarta pregunta permanece, flotando sobre la página como una mancha que se niega a secarse. ¿O quién estaba esperando dentro del coche antes de que se disparara el primer tiro? Las prensas disminuyen su velocidad al anochecer. Pilas de certezas impresas se enfrían sobre mesas de madera. La tinta se seca y adquiere una consistencia permanente. Los hombres se lavan las manos en palanganas que se vuelven grises, luego negras. La sala se vacía, pero el olor persiste, adherido a las vigas y al ladrillo. Te quedas ahí en silencio, respirando metal y papel, y consciente de que algo coordinado se movió más rápido que el dolor, y que la versión llevada a los hogares de dos naciones puede haber sido compuesta antes de que se disipara el humo de las armas. Una pregunta que quedó flotando en el olor del papel secándose. Un relámpago blanco rasga el cielo de verano sobre la Sierra Madre, y por un instante, todo el valle se ilumina con una luz intensa. Cada cresta y poste de la cerca se iluminan con intensidad antes de que la oscuridad vuelva a caer. El rayo impacta en un mezquite solitario cerca de la hacienda de Canutillo, cuya corteza explota en una lluvia de chispas que sisean contra la lluvia repentina. El trueno sigue tarde y contundente, resonando por las colinas como artillería recordada por la tierra misma. Los caballos en el corral se encabritan al mismo tiempo, con las patas delanteras alzadas como si estuvieran tiradas por un cable invisible. Los pájaros interrumpen su canto. El patio se vacía de sonido. Meses después, los ancianos repiten la historia en cocinas bajas, con las manos envueltas en tazas de esmalte. Dicen que el rayo no vagó. Dicen que eligió. En los corridos cantados después de la medianoche, un verso se extiende sobre ese árbol en llamas, sobre cómo el cielo escribió una advertencia sobre los cerros mucho antes de que los disparos encontraran una calle en Parral. Esto no se presenta como superstición. Se presenta como un registro, la forma en que una comunidad marca el inicio de una fractura. Y se queda de pie en el patio mientras la lluvia empapa su chaqueta, con la tela pegada a sus hombros. El agua corre del ala de su sombrero en hilillos constantes. No se aparta del fuego. No pide que se apague. Sus ojos se clavan en el mezquite mientras arde, la savia crujiendo bajo el calor. Quienes están cerca de él recuerdan más tarde cómo aprieta la mandíbula, una, dos veces, como si percibiera un sabor metálico en el aire. Él no dice nada, pero el silencio puede ser una admisión de que algo ha cambiado. La leyenda de la invulnerabilidad titila allí bajo la lluvia. Durante años cabalgó contra las andanadas que dispersaron a los hombres inferiores. Negoció desde una posición forjada por la fuerza. Firmó acuerdos con las autoridades federales y aceptó su retiro en esta hacienda con un apretón de manos que parecía firme en las fotografías. Sin embargo, la jubilación es incómoda. El cielo sobre Canutillo se niega a mantener un azul inquebrantable. Se avecinan tormentas sin pronóstico. El viento azota los campos. Una revolución, afirma el narrador con serenidad. No termina cuando se firman los tratados. Termina cuando se calma el último agravio. En el norte los agravios no se calman rápidamente. Bajo ese cielo inquieto, se reúne con funcionarios, revisa concesiones de tierras, cuenta ganado, escucha informes. Se mueve al ritmo de la paz como si se probara botas que aún no se han ablandado. Los hombres lo observan en busca de pistas. No ofrece ninguna. El mezquite sigue ardiendo en la noche. Por la mañana, se yergue ennegrecido, partido por la mitad. Los niños se acercan con cautela.
Los peones del rancho lo rodean sin sombrero. Nadie lo corta. Décadas después, los historiadores suben a esa misma ladera con cámaras y cinta métrica. Se fotografian la cicatriz en la tierra donde una vez se aferraron las raíces. La imagen aparece en los diarios como una curiosidad. Evidencia de la caída de un rayo antes de la muerte de una figura nacional. El pie de foto es clínico. Los lugareños lo interpretan de otra manera. Después que pasa la tormenta, algo más comienza. De noche, el sonido de los cascos resuena por el valle. Ni un galope, ni una embestida. Un ritmo mesurado que se mueve por el borde de los campos. Los peones salen con faroles en alto, la luz temblando contra las paredes de adobe. Escudriñan la oscuridad. Solo ven el polvo de la luna moviéndose en finos velos. El sonido se desvanece cuando caminan hacia él. Regresan adentro sin hablar. Puedes llamarlo viento en la maleza. Puedes llamarlo recuerdo amplificado por el dolor. Pero escucha con atención y oirás cómo la presión crece aquí, no solo en los hombres y la política, sino en la tierra y la piedra. La tierra se tensa, el cielo se encoge. Algo se acerca mucho antes de tomar forma en una calle lejos de estas montañas. La cicatriz del rayo permanece, una costura negra contra una ladera pálida. Y cuando el valle se tranquiliza después del anochecer, las montañas resuenan con ruidos de cascos que nadie puede identificar. El frío del suelo de piedra bajo las manos arrodilladas penetra la piel y se instala en los huesos dentro de la pequeña iglesia de Parral, donde la luz del amanecer se filtra tenuemente a través de las altas ventanas y se posa en pálidas franjas sobre la pintura descascarada. El aire conserva la frescura de las paredes de adobe que aún no han sentido el calor del día. Los dedos se aferran al suelo. Los nudillos palidecen. La respiración se eleva débilmente ante los rostros encorvados. Es la misa de la mañana. Las velas tiemblan en copas de latón poco profundas. La cera se dobla y gotea en hilos lentos. Una estatua de la Virgen se yergue sobre el altar, con sus túnicas pintadas en suaves azules, ahora opacadas por años de polvo y contacto. Entonces algo cambia. Los presentes lo describirán más tarde con tono cauteloso, como si repitieran algo frágil. Dicen que la estatua se inclina hacia adelante. No se cae. No se derrumba. Lo justo para que cambie el ángulo de su mirada. No se registra ningún temblor. No se agrieta la piedra. El sacerdote hace una pausa a mitad de la frase. Una corriente de aire se mueve a través de la nave. Las puertas permanecen cerradas. La corriente de aire es fría y repentina. Recorre el pasillo de golpe y las velas se apagan al unísono, una tras otra. Una columna de humo sustituye a la llama. La habitación se oscurece poco a poco. Nadie grita. Nadie corre. Las manos se aprietan contra la piedra. Por la tarde, la historia ya recorre cocinas y puestos de mercado. Dicen que se inclinó hacia adelante. Dicen que el aire salió de la nada. Dicen que se sintió como una advertencia, aunque nadie sabe de qué. El relato es silencioso. Pasa de boca en boca como una receta recordada. Semanas antes, se encontraba en esa misma iglesia, sin sombrero, apoyado en el muslo. No se arrodilló de inmediato. Su mirada se eleva hacia el altar, no en señal de rendición, sino de cálculo. La jubilación lo había colocado aquí, entre feligreses que antes susurraban su nombre con miedo o admiración. Ahora se encuentra entre ellos como terrateniente, un negociador, un hombre que ha aceptado deponer las armas. Pero la vigilancia no se disuelve con las firmas. Su mirada se dirige una vez a la puerta lateral, luego al coro, luego de vuelta al altar. Se sienta lentamente en el banco. La madera cruje bajo su peso. Un solo golpe de su bota contra la piedra mide la distancia hasta la salida. Las alianzas se tensan más allá de estos muros. Las disputas territoriales se agudizan en los valles cercanos.
Las promesas hechas durante la Revolución encuentran nuevas interpretaciones en tiempos de paz. Las negociaciones lo obligan a sentarse frente a hombres que una vez le apuntaron con rifles al pecho. Él escucha, calcula, confía solo en la medida en que el tiempo lo permite. La fe, murmura el narrador, con voz firme en el eco del espacio, no es creer en la seguridad, es creer en el momento oportuno. El rumor de la estatua inclinada se extiende incluso antes de la emboscada, ni cubre la política con presagios, convirtiendo la tensión municipal en algo cósmico. Los feligreses bajan la voz al pronunciar su nombre. Una mujer se seca las manos en el delantal y niega con la cabeza, como confirmando algo que sentía en las costillas. A medida que nuestra línea de tiempo se acerca a esa tarde en Parral, la iglesia permanece inmóvil bajo el crepúsculo inminente. El sacristán barre cerca de la entrada, con las llaves pesadas en el cinturón. La nave está vacía, las velas permanecen apagadas. Afuera el cielo tiene un color naranja apagado que se desvanece rápidamente a gris. Entonces suena la campana. Un peaje. Claro. Singular. Vibra a través del adobe y por toda la plaza. El sacristán se queda paralizado. Mira hacia la torre. Mantiene las manos a los costados. No lo toqué, dice más tarde. La cuerda no se mueve. No hay segundo peaje. El sonido persiste en el aire más de lo debido, asentándose en pechos y gargantas. La piel se enfría. La respiración se tensa. En ese espacio entre la vibración y el silencio, algo se alinea. La planificación humana y el simbolismo sagrado se dirigen hacia el mismo punto del mapa. La misma calle estrecha, la misma tarde irreversible. Y mientras el crepúsculo avanza sobre Parral, una campana suena una vez, aunque no hay nadie en la torre. El olor a polvo y cuero viejo dentro de un archivo cerrado se eleva en cuanto se abre la puerta, seco y granulado, como tierra removida tras años de abandono. Se instala en la garganta y persiste allí, persistente, como si la habitación se resistiera a la intrusión. Libros de contabilidad encuadernados en cuero se encuentran en filas ordenadas, con los lomos agrietados pero en posición vertical, con las fechas estampadas en oro descolorido. La luz de una ventana estrecha atraviesa las partículas en suspensión, convirtiendo el aire en algo casi visible. Han pasado décadas desde los disparos en Parral. Los hombres que apretaron el gatillo ya no están. Los funcionarios que firmaron las autorizaciones ya no están, pero su tinta permanece. Los investigadores se inclinan sobre una larga mesa de madera, con las mangas levantando nubes de polvo. Un historiador, con las sienes canosas, pasa un paño suavemente por un libro de contabilidad antes de abrirlo. La bisagra cruje. En el interior, la correspondencia se despliega en una escritura estricta y formal. Cartas entre funcionarios locales y comandantes federales en las semanas previas a la emboscada. El tono es administrativo, el lenguaje sereno. Las rotaciones de tropas cambian en el papel sin explicación. Una patrulla reasignada, un permiso concedido, una unidad retrasada por circunstancias imprevistas. Las fechas coinciden perfectamente con los movimientos en Parral esa semana. Las firmas se repiten con firmeza, o los trazos consistentes, la presión uniforme. Nadie levanta la voz. Simplemente pasan las páginas. Fuera del archivo, el Parral actual bulle de tráfico y vendedores. Pero en ciertas noches de julio, los residentes aún hablan de oír cascos lejanos cerca del lugar original del asesinato. No es una estampida, no es un desfile, solo un ritmo que cruza la calle después de la medianoche. Un comerciante cierra temprano esas noches. Una abuela le dice a su nieto que entre cuando el aire se siente pesado. Dicen que el sonido se mueve contra el viento. El documental no lo llama prueba, lo llama continuidad. La memoria se niega a ser enterrada. De vuelta en el archivo, el historiador hace una pausa.
Sus dedos recorren el borde de una página donde se rompe una secuencia. Correspondencia fechada 3 días antes de la emboscada. Luego, un espacio. La numeración se reanuda, pero debería haber un documento entre ellas. Y hay espacio en la encuadernación donde antes estaba. La ausencia, dice el narrador en voz baja, también es un registro. La cámara se detiene en esa costura vacía. El enfoque interno se desplaza ahora del general caído a quienes lo siguieron hacia una paz precaria. Veteranos que aceptaron concesiones de tierras y con ellas un acuerdo tácito para bajar la voz. Familias que evitaron ciertas preguntas en la mesa, redirigiendo las conversaciones hacia las cosechas y las bodas cuando el pasado los acosaba demasiado. El silencio se convierte en herencia. Las figuras culturales comienzan a moldear la imagen en paralelo. Décadas después, un cineasta ajusta una escena, pidiéndole a un actor que vuelva a montar a caballo porque la primera toma le pareció demasiado humana. Un cantante famoso graba una balada sobre el asesinato y luego elimina una estrofa que mencionaba negociaciones fallidas, alegando que la melodía fluía mejor sin ella. La leyenda se vuelve más clara, más fluida, más fácil de llevar. Mientras tanto, el rastro de papel se hace más delgado. El documento faltante cobra peso precisamente porque no está. Sugiere una coordinación más amplia que una disputa provincial. Insinúa un acuerdo más allá de los límites de Parral. Señala esa cuarta pregunta aún en el aire. ¿Quién estaba esperando dentro del coche antes de que se disparara el primer tiro? El historiador cierra el libro con cuidado, como si sellara algo frágil. El polvo se levanta de nuevo en una tenue nube. La habitación vuelve a la quietud. En la caja de archivos a su lado hay carpetas en posición vertical, cada una etiquetada con una caligrafía cuidadosa. Entre 2 de ellas hay un pequeño espacio, justo lo suficientemente ancho como para que quepa una hoja faltante. La cámara se acerca. Aún más. Inhalas. La sequedad te rasga la garganta. Entiendes que algunas páginas no debieron sobrevivir y que el silencio puede archivarse con la misma eficacia que la evidencia. Una mano presiona la tapa. Una carpeta se cierra, dejando un documento faltante. Una sola cuerda de guitarra vibra en la penumbra y zumba contra las paredes de madera de una cantina. La nota, débil al principio, se ensancha al instalarse en la habitación. Faroles cuelgan bajos de las vigas del techo, con el cristal manchado de huellas dactilares, y el calor presiona sobre las mesas apiñadas. La conversación se apaga a medida que las primeras notas de La muerte de Pancho Villa se elevan por encima de los murmullos, firmes y pausadas, cada acorde como un paso en terreno conocido. El cantante no se apresura. Deja que la melodía cobre fuerza. Su voz entra áspera en los bordes, suavizándose a medida que avanza la estrofa. En la canción, el general cabalga erguido. No siente nada. No teme nada. Las balas llegan como prueba del destino, no de la coordinación. La calle se convierte en escenario. El final se vuelve limpio. Así se estructura la memoria. Músicos del norte toman el asesinato y lo calibran. Pulen las contradicciones. Ajustan los motivos a la rima. En la cantina, los oyentes asienten al compás, con sus botas golpeando suavemente el suelo de tierra. Un hombre al fondo cierra los ojos, articulando palabras que conoce desde hace años. El héroe de la letra es intrépido, inquebrantable, casi invencible. No duda en la puerta de una iglesia. No observa los tejados. No calcula las distancias a las salidas. La melodía no deja espacio para eso. Una canción, dice el narrador con calma, elige el ritmo por encima del disco. En imágenes de archivo del cine antiguo, los actores recrean la emboscada con precisión coreografiada. Un cineasta le ordena a su protagonista que caiga hacia atrás en un arco limpio con el sombrero volando en el ángulo exacto. Tras la primera toma, niega con la cabeza. Otra vez, dice,
Que sea grandioso. La segunda caída es más suave. La tripulación aplaude. Años después, un cantante célebre, con traje planchado, graba el corrido en un estudio lejos de Parral. Entre tomas permanece inmóvil, con la mirada fija en el suelo, y pide que se elimine la frase sobre negociaciones. Dice que el público prefiere la valentía al compromiso. El ingeniero asiente y corta la cinta. La imagen cruza fronteras. Aparecen carteles en los escaparates. Las emisoras de radio difunden la balada hasta altas horas de la noche. El general se convierte en símbolo antes de convertirse en recuerdo. Y sin embargo, en reuniones rurales donde las linternas arden menos y las guitarras son más antiguas, surgen versos que no siempre llegan a los discos. Un verso sobre un coche esperando. La mención de una señal. Las palabras son más suaves, casi integradas en la melodía, pero permanecen. Las comunidades percibieron más de lo que expresaron. Lo pusieron en canción, con cuidado, para que sobreviviera sin acusaciones. La cámara se detiene en los dedos callosos que punteaban las cuerdas, las uñas desgastadas y delgadas, los nudillos marcados por el trabajo. El sudor se acumula bajo el calor de la linterna y resbala por las sienes. La garganta del cantante se tensa en ciertos versos, aunque no explica por qué. Los oyentes cierran los ojos como si lo vieran cabalgar de nuevo. El polvo se alza tras una figura que nunca mira atrás. Sientes la vibración en el pecho al acercarse la última estrofa. La admiración crece con facilidad. La inquietud la sigue de cerca. La memoria cultural no se limita a preservar. Ordena. Selecciona qué ángulos iluminar y cuáles dejar en la sombra. La cantina se queda en silencio al sonar el último acorde. La cuerda zumba y luego se suaviza. La sala exhala. Afuera, en algún lugar más allá de los muros y la melodía, la noche tiene su propio ritmo. El acorde final se disuelve en unos cascos lejanos. La luz de la tarde que se refleja en el pavimento de Parral convierte la calle en un pálido espejo, tan brillante que los turistas levantan sus teléfonos para atenuar el resplandor. El lugar donde las balas impactaron en la madera y el metal ahora está marcado con una modesta placa. Los guías permanecen junto a ella con postura mesurada, con los sombreros inclinados contra el sol y la voz firme por la repetición. Señalan la esquina donde el coche redujo la velocidad. Señalan la dirección de donde vinieron los disparos. Su cadencia es segura. Sus pausas son practicadas. El tráfico circula sin vacilar alrededor del marcador. Los vendedores anuncian los precios del agua embotellada. Los niños se persiguen por la plaza. La calle funciona como cualquier otra. Te dicen que fue una venganza. Te dicen que fue algo local. Te dicen que era inevitable. Pero si permaneces aquí el tiempo suficiente, te sentirás la alineación detrás de la explicación. Esta no fue una vendetta espontánea surgida de la ira personal. Fue una convergencia coordinada de necesidad política y silencio estratégico, ejecutada a plena luz del día y estabilizada antes del anochecer. La narrativa que siguió se movió con igual precisión. Los archivos cambiaron. Los titulares se endurecieron. Las canciones ajustaron sus versos. Ahora el narrador se dirige directamente a usted. De la lección política. Cuando el poder se siente amenazado por el carisma, inventa narrativas tranquilas más rápido que las balas. La lección personal. Sobrevivir durante una crisis no garantiza la seguridad cuando se acaban los aplausos. La lección cultural. Las canciones pueden preservar el coraje y al mismo tiempo reducir la complejidad. Estas no son abstracciones. Son patrones que se repiten a lo largo de décadas y fronteras. Pancho Villa. El nombre se menciona de nuevo, que no como un mito tallado en bronce, sino como un hombre que negoció, calculó, confió selectivamente y calculó mal el tiempo. Su muerte no solo puso fin a una vida, reorganizó la memoria. Permitió a una nación condensar la turbulencia en un capítulo contenido. Y aún así, esa cuarta pregunta permanece intacta.
¿Quién estaba esperando dentro del coche antes de que se disparara el primer tiro? Ningún documento la contesta. Ninguna balada la zanja. Ninguna placa la reconoce. La ausencia persiste como un espacio vacío en una caja de archivo, como una línea faltante en un verso. La historia, como comprenderás, a veces se cierra con acuerdos, no con pruebas. Se cierra no porque se descubran todos los hechos, sino porque suficientes personas se benefician de ello. La cámara empieza a subir. La luz de la tarde se disipa, alargando las sombras sobre el pavimento. Los turistas se alejan. Un guía dobla sus notas y se las guarda en el bolsillo. Los motores zumban. Los neumáticos ruedan. Por un instante, bajo el ruido cotidiano del presente, hay otro ritmo, débil, medido, casi confundido con la imaginación. El tráfico no disminuye. Nadie gira la cabeza. La calle conserva su brillo. La placa permanece fija. La historia sigue impresa y cantada. Pero a medida que el marco se ensancha y la ciudad se convierte en un patrón de tejados y líneas estrechas, algo sutil viaja por el mismo camino donde una vez se levantó el polvo bajo los disparos. La cámara se aleja mientras unos cascos resuenan débilmente en el presente.